porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es lo único que nos levanta, es lo único que nos da vida, es lo único que de verdad nos da la fortaleza que necesitamos y la fuerza para cada día. Así que yo creo que ustedes vinieron hoy al mejor lugar. Vinieron al mejor lugar porque vinieron a buscar su presencia, vinieron a escuchar su voz, vinieron a recibir dirección de Él. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere de nuestras vidas. Así que, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces. Jesús, te amamos, Jesús, te exaltamos, Jesús, te glorificamos. Eres el gran yo soy aquí en la tierra. Eres tú el camino, eres tú la verdad, eres tú la vida, eres el gran pastor. Eres tú el todopoderoso, el deseado, el amado. Jesús, no tenemos palabras para expresarte cuánto te amamos y lo que eres para nosotros, porque cualquier palabra se queda corta a lo que tú eres y a lo que tú haces. Y declaro, Señor, que esta mañana en este bendito lugar es mañana de cielos abiertos. Declaro que tu gracia y tu favor se manifiestan, que tu gracia y tu favor nos tocan, que tu gracia y tu favor nos llenan, Señor. Declaro que hoy es un día de gloria y victoria, que hoy es un día donde tú te vas a manifestar, donde tú te vas a revelar, donde tú te vas a dar a conocer con tu palabra. Este es el día que tú has hecho para que nos gocemos en Él. Y nosotros eso es lo que haremos, Señor, gozarnos en tu presencia. Revélate, Espíritu Santo, revélate, te necesitamos, es por ti que estamos aquí. Eres tú el que nos convoca. Eres tú el que nos llama. Eres tú el que se quiere manifestar. Y bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están esta mañana, Señor. Y declaro que sus corazones están listos, que sus corazones están abiertos, que sus corazones están dispuestos a recibir lo que le vas a decir a cada uno hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, Señor, háblanos, porque te escuchamos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Quisiera pedirles, por favor, que me acompañen al capítulo 15 del libro de Génesis. Hace unas semanas que me tocó compartir con ustedes, yo estuve hablando acerca del nombre de Dios, de la importancia de conocer el nombre de Dios. Y nosotros vemos cada vez que Dios se manifestaba a Abraham, o le hablaba a Moisés, o le hablaba a alguno de las personas de la Biblia, a Gedeón. Nosotros podemos leer esas historias y lo primero que hacía Dios era revelarse con un nombre. Porque conocer el nombre de Dios, hemos dicho, es conocer su carácter, su naturaleza, sus atributos. Es conocerlo a Él, es saber quién es Él. Él llegaba muchas veces y manifestaba su nombre. ¿Para qué? A veces para fortalecerlos, otras veces para animarlos, otras veces para guiarlos. Pero Él llegaba y decía: yo soy tu paz. Otras veces venía y decía: yo soy tu sanador. Otras veces venía y le dice: no temas, soy tu escudo, que es el nombre que vamos a ver hoy. Pero Él siempre se revela con el nombre. Y conocer el nombre de Dios, como dije, que es conocer sus atributos, conocer su naturaleza, conocerlo a Él. No es otra cosa que conocer sus manifestaciones, cómo se manifiesta según nuestra necesidad. Y el nombre de Dios que vamos a ver esta mañana es: yo soy tu escudo. Que Él sea nuestro escudo, lo que significa es que Él es nuestro protector. Habrá un refugio más grande donde nosotros podamos encontrar verdaderamente seguridad. Habrá otro lugar donde podamos correr. Dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y va a ser levantado.
El único lugar donde podemos encontrar, el lugar donde el Señor nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a cambiar, es su presencia. Por eso dice que es como una torre fuerte. Allí es donde tenemos que correr, allí es a donde tenemos que ir, allí es donde tenemos que llegar. Así que dice la palabra del Señor: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vemos dos palabras poderosas para Abraham en ese momento: soy tu escudo. Y luego le dice: tu galardón, tu recompensa es grande. Son dos cosas de las que Dios le quiere hablar. Pero si nosotros ponemos atención, dice: después de estas cosas. Así comienza el versículo 1. Después de estas cosas. Eso quiere decir que para que nosotros podamos entender el capítulo 15, necesitamos saber qué pasó en el capítulo 14. Porque esa frase, después de esas cosas, es la conexión entre un capítulo y el otro. Quiere decir que es necesario que entendamos el capítulo 14 para saber cuál era el temor de Abraham. Porque ustedes saben, otras veces ya hemos visto que Dios le ha hablado a Abraham, y nunca hemos leído que diga: ay, Abraham tenía miedo de hablar con Dios. Abraham tenía temor de que Dios se acercara. Nunca hemos visto eso. Pero aquí dice que Abraham tenía miedo. Y por eso Dios lo viene a buscar para decirle: no temas, no temas. Y es impresionante la cantidad de veces que la Biblia dice: no temas. La cantidad de veces que Dios tiene que llegar a animar a las personas. Porque el temor es uno de los sentimientos más fuertes que hay en una persona, que la paraliza. El temor nos hace retroceder, nos hace estancarnos, no nos deja avanzar. Es impresionante lo que el temor puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en Génesis 3, cuando Adán pecó, ustedes se recuerdan que el Señor lo fue a buscar al paraíso. Y cuando llegó, dice la palabra del Señor, que Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que el omnisciente no sabía dónde estaba? El que no sabía dónde estaba era Adán. Después de que pecó, él no podía darse cuenta la magnitud de lo que venía a su vida. Así que Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde estás en este momento? ¿Sabes lo que hiciste con tu desobediencia? ¿Sabes lo que pasó con tu vida a partir de ese momento? Y Adán le contesta: me escondí porque tuve miedo. Lo primero que hizo el temor fue alejarlo de Dios. Eso fue lo primero, y eso es lo primero que hace. Lo que hace ese espíritu, porque nos da temor. Nosotros venimos y ¿qué hacemos? Ay, es que lo que hice, Dios no me va a perdonar, Dios, y nos vamos alejando porque tenemos miedo. O nos empezamos a pelear con Dios: ¿por qué lo permitiste? Tú eres Dios y tú como Dios puedes evitarlo, ¿y por qué no interviniste? Y empezamos a pelear y no nos damos cuenta que esa es una manera de alejarnos. Pero él le dijo: me escondí porque tuve miedo. Y le dice Dios: comiste del fruto que te dije que no comieras. Se escondió de Dios.
Nunca se había escondido de Dios, siempre esperaba a Dios. Dios siempre llegaba, hablaba con ellos. Ellos conocían la paz. Ellos conocían el gozo de la presencia. Pero lo perdieron. Y ellos siempre lo estaban esperando. Esperanza. Siempre con fe, sabiendo que Él iba a llegar a hablarles. Pero lo primero que pasó, que fue, la serpiente convirtió la fe de Adán en el temor de la humanidad. Por eso el temor es peligroso, porque el temor es fe, pero negativa, porque es la fe de Adán pervertida en el Edén. Eso es el temor, es fe. Y por eso la gente que tiene miedo, lo que teme le acontece. Eso dice Job. Job en el capítulo 25 dice, 3:25 dice, ahora veo que lo que tanto temí me aconteció. Esas oraciones y esos sacrificios que él hacía por sus hijos, era porque él tenía miedo que Dios pudiera castigar a sus hijos. No era porque amaba a Dios y le dolía que sus hijos lo ofendieran. Es que tenía miedo de que Dios los fuera a castigar. Su actitud del corazón no era la correcta, pero era movido por el temor. Así que lo que tanto temí me aconteció. Y dice Juan que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor. Y en este momento Dios se acerca a Abraham y le dice, no temas, Abraham, no temas, tu galardón va a ser grande. No tengas miedo, tu recompensa va a ser grande. Mire lo que le está diciendo Dios. Y entonces dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué provocó el temor en el corazón de Abraham? Un hombre que hablaba con Dios, que tenía una relación íntima con Dios, escogido por Dios para algo. Pues dice el capítulo 14. Si nosotros vamos al capítulo 14, para ponernos en contexto, en el capítulo 13, nosotros sabemos que en el 12 Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Pero nosotros lo primero que vimos es que en cierta forma no obedeció del todo, porque se fue con su sobrino Lot y él le había dicho, deja todo, deja tu parentela. Pero ahí fue jalando al sobrino. Y siempre estuvieron juntos. A donde iba Abraham, iba Lot. Pero cuando llegaron a Egipto se empezaron a enriquecer, y cuando salieron de Egipto salieron con ganado, salieron con riqueza, salieron con de todo, y cada vez era más. ¿Cómo se multiplicaba la riqueza de Abraham? Pero cuando ellos regresaron, empezaron a pelear. Los pastores de Lot empezaron a pelear con los pastores de Abraham, porque querían ver quién cogía el mejor pasto para el ganado. Y cuando empezó ese pleito que fue tan fuerte, Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué, Lot? Mejor nos vamos a separar. Escoge tú a dónde te quieres ir. Te doy la oportunidad que escojas tú primero. Y nosotros sabemos la historia. Nosotros sabemos que Lot ha de haber dicho, wow, mi tío ya está viejo, porque me dio a mí el chance y vio las llanuras verdes, preciosas de Sodoma. Así que él se fue a Sodoma. Y mire qué tremendo, porque usted está viendo que la visión de Lot no era correcta. Lot se dejó llevar por emociones,
Se dejó llevar por lo que sus ojos naturales miraban, pero no tenía entendimiento espiritual, no tenía visión espiritual. Aunque andaba con su tío Abraham, no pudo aprender a ver lo que él miraba, que era a Dios y la dirección de Dios. Y nosotros tenemos que aprender. Lo primero que le tenemos que pedir a Dios es entendimiento y sabiduría en su conocimiento. Es conocer a Dios, es conocer los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Porque todos los que estamos aquí nacimos con un propósito. Nacimos para algo. Dios tiene un diseño perfecto para cada uno y necesitamos conocerlo. Y por no conocerlo, la ignorancia espiritual nos desvía del llamado y por eso existe el fracaso. Cogemos nuestro propio camino, nos dejamos llevar por la carne. Y eso le pasó a Lot y no se dio cuenta a dónde iba. Pero nosotros conocemos ya la historia porque quedó escrita. Y dice Pablo que la historia, que lo que quedó escrito para nuestra conveniencia, para nuestro bien, quedó escrito porque solo ahí podemos ver qué errores no tenemos que cometer y cuál es el propósito de Dios para guiarnos y caminar en el camino que Él ya marcó para nosotros. Así que nosotros sabemos que Él se fue. ¿Y sabe qué? Esa es la verdadera ceguera. La verdadera ceguera es la espiritual, porque no nos deja ver el reino de los cielos. La gente sabe que hay un lugar, pero no lo puede ver. Y por eso andamos en los lugares equivocados, en el tiempo equivocado y haciendo lo equivocado. Así que Él dijo: yo cogí la mejor tierra. Pero Abraham tenía el pacto, tenía el llamado, tenía la promesa. Así que uno se dejó llevar por la vista, pero Abraham siguió la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios, nuestro galardón es grande. Así que cuenta la historia en el capítulo 14. Empieza hablando y dice: aconteció que en los días de Amram, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces, mire, lo que está pasando es que 4 reyes hicieron guerra contra Sodoma, contra Gomorra y los otros lugares, los otros países. Eran 5 reyes, Sodoma, Gomorra, 3 más. Y entonces dice la palabra del Señor que hubo 4 reyes que se levantaron contra ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de la guerra? El motivo de la guerra era que estos países, Sodoma, Gomorra, Sinab, Seboín, Semever, son nombres bien raros, pero nos interesa Sodoma y Gomorra por la historia. Entonces, este grupo de Sodoma y Gomorra y los reyes que estaban asociados con ellos servían al rey Kedorlaomer. Le tenían que pagar tributos y cada vez era peor. Entonces ellos se cansaron y ya no querían seguirle pagando. Entonces se levantaron en guerra contra estos reyes. Pero claro, estos reyes eran poderosos, tenían ejércitos, tenían de todo y dominaron a estos 5 reyes y les quitaron todo. Se llevaron a la gente porque tomaban a la gente cautiva, se llevaron los tesoros que tenían y los volvieron esclavos. Pero alguien llegó, dice la palabra del Señor en el versículo 13 del capítulo 14, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol,
y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces ellos llegaron, este hombre llegó y le fue a avisar a Abraham lo que estaba pasando, pero habían otros 3 hombres donde él estaba viviendo, y dice que uno era Escol, otro era Aner y el otro era Mamre, y ellos eran aliados de Abraham. Así que Abraham les fue a hablar a ellos y tomó, dice la palabra del Señor, él tomó a 318, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Así que él iba con 318 hombres que vivían con él, pero le fue a pedir ayuda también a estos otros hombres que estaban aliados. Cuando usted va al original, dice que estaban en pacto con Abraham. Así que Abraham tenía gente que también lo apoyaba. Y entonces cuando era de noche, fueron a atacar a estos 4 reyes y los vencieron. Vencieron a estos 4 reyes, y cuando los vencieron, fueron a rescatar a Lot, a los reyes y a todas las personas que se las habían llevado a la cautividad. Les quitaron los tesoros que se habían llevado a estas otras ciudades, y Dios le dio una total victoria a Abraham, porque de todos modos los otros eran reyes, tenían guerreros, los otros eran los aliados de él, que eran simplemente igual que él, ¿verdad? Que eran pastores, que tenían sus tierras, pero lo fueron a ayudar. Y se puede imaginar usted, no eran ejército, no eran militares, pero tenían al escudo. El Padre, en ese entonces no estaba Cristo, estaba únicamente Dios, pero Dios estaba con ellos y Dios los protegió y Dios lo guió. ¿Y sabe por qué? Porque siempre Dios nos va a poner a hacer cosas para ir formando en nosotros carácter, para ir formando en nosotros esa estatura del varón perfecto que tenemos que alcanzar, esa plenitud de Cristo. Nosotros no nos damos cuenta que cada cosa que nos pasa en nuestra vida, y que al final vemos la mano de Dios y la victoria de Dios, es porque Dios nos llevó a ese lugar, por duro, por difícil, porque a él lo llevó a una guerra. Y lo llevó, ¿por qué? Porque le quería mostrar quién es Dios. Le quiere mostrar quién es él, quién es el Dios que lo cuida, quién es el Dios que lo protege, quién es el Dios que le provee, quién es el Dios que lo levanta, quién es el Dios que lo sustenta, quién es el Dios que lo sana, quién es Dios. Y entonces él vino y pasa algo. Cuando ellos ya llegan, dice la palabra del Señor en el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que eran los que estaban en pacto con él, que lo fueron a apoyar, los cuales tomarán su parte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el temor de Abraham? Porque de eso estamos hablando. Él venía de una guerra. Él venía de una guerra que a los ojos de cualquiera hubiera estado perdida. Pero Dios iba con él. Y no importa cuántos seamos, si somos muchos o somos pocos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo único que nosotros tenemos que saber. Cuando vamos a ir a un lugar, es como decía Moisés: si tú no vas a ir conmigo, no me deja ir. ¿Para qué ir si Dios no está?
Pero cuando Dios va con nosotros, hay victoria. Así que probablemente lo que sucedió fue esto. Cuando ya pasó todo, usted se ha fijado que cuando usted ha estado en un problema muy serio y de repente viene la solución del problema, como que uno casi que se desmaya, empieza a sentirse uno como cansado, mal, porque estuvo uno tan tenso en la batalla, ¿verdad? Y probablemente cuando él ya se relajó, se ha de haber puesto a pensar: wow, Señor, yo estuve a punto de que me mataran en esa guerra, me pudieron haber matado. Si eran ejércitos, eran soldados, era gente preparada. ¿Y yo? Y de repente haber dicho: ¿y si me hubieran matado? ¿Qué hubiera pasado con la promesa? Yo no tengo hijo. ¿Quién se hubiera quedado con todo esto que tú me has dado, Señor? Un siervo de mi casa. Porque tú me dijiste que me ibas a dar un hijo, pero no hay. Y si me hubieran matado ahí, ¿qué pasa? Y mire, y empezó a pensar, y a pensar, y a pensar, porque ahí comienza el temor. El temor empieza en la mente. Nuestra verdadera batalla está en la mente. El diablo, mire, Pablo nos explica en Efesios 6, hablando de la armadura de Dios, dice que nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son pensamientos que tira la mente. A los cristianos no nos puede poseer porque estamos poseídos por el Espíritu Santo, pero nos puede oprimir a través de la mente, tirándonos pensamientos. Y por eso es que usted ve que la gente que está en depresión, que la gente que tiene este tipo de problemas, que está en ansiedad, es porque no pueden dejar de pensar. Tienen pensamientos obsesivos compulsivos de lo mismo, y piensan en lo mismo, y piensan en lo mismo, y solo hablan de lo mismo. Y usted habla con una persona y usted le dice: mira tal cosa, y usted le quiere cambiar el tema porque ya sabe que solo de lo mismo habla, y se lo cambia un minuto y mira cómo hace para regresar otra vez al tema porque solo quiere hablar de lo mismo, no puede parar. Y entonces dice Pablo: levanten el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Mire, tenemos un escudo de fe que sirve. ¿Y cuál es la fe? ¿En qué? Primero la fe en Dios y luego la fe en su palabra, porque las promesas de Dios que están aquí escritas son su sí y son su amén. Esto es lo que Él siempre, siempre va a cumplir, lo que está aquí escrito. Y entonces seguramente que empezó Abraham a pensar y pensar y pensar y pensar: y si me hubiera muerto, y yo sin hijos, y quién va a heredar, y quién va a tener. Y se le volvió una obsesión, que tenía temor y estaba ansioso. Y Dios, que todo lo conoce, Dios que no mira apariencia, Dios que conoce el corazón del hombre, supo exactamente lo que le estaba pasando. Así que le da una visión y le habla en visión y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa va a ser grande. Pero nosotros vemos que le dice: pero ¿y qué va a pasar con la promesa? ¿Y a quién le voy a dejar heredado todo? Porque realmente el problema de él no era tanto si tenía o no un hijo, sino a quién le iba a heredar lo que tenía. Porque si usted mira y usted se pone a leer, mire lo que dice verso 3: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo. Mire el versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y mire el 5: y lo llevó afuera. Pero mire, lea todo y usted va a ver que el contexto es la herencia. ¿Qué va a pasar con la herencia? ¿Qué va a pasar con todo lo que Dios le había prometido? Y como Dios conoce su corazón y sabe el problema en que está metido, por su mente viene y le dice: Abraham, ven para acá. Ven, Abraham. Y lo llama. Yo quiero que veas algo, Abraham. Sal conmigo afuera. Sal. Mira el cielo. ¿Ves las estrellas?
¿Las puedes contar? Cuéntalas, cuéntalas. Porque así va a ser tu descendencia. ¿Y sabes algo, Abraham? Todas esas estrellas que tú estás viendo, yo las crié con mi mano. No había nada. Las hice de la nada. Pero cuando terminé mi obra, todo estaba ahí. Así voy a hacer con tu descendencia. No ves nada, pero yo, el Creador, lo haré. Eso era lo que le estaba diciendo. No había nada, yo lo crié de la nada, como de la nada va a crear una respuesta a tu necesidad, como de la nada te va a levantar del lugar donde estás. De la nada, de la nada, de la nada, pero lo que quiere es fe, que le creas, que entiendas. Y lo primero que le dice: yo soy tu escudo, porque si no te das cuenta, el que peleó por ti fui yo, el que protegió a ti y a todos los que estaban contigo, porque no se perdió ni una vida de la gente que fue con Abraham, porque Dios estaba ahí. Entonces le está diciendo: ¿por qué no te pasó nada? ¿Por qué estás vivo? Porque yo soy el escudo que te protegió cuando estuviste en esa guerra, y seré el escudo que va a estar contigo en la próxima necesidad, y seré el escudo que va a proteger a tus generaciones si las puedes contar. Y hasta el día de hoy vemos la protección de Dios en Israel. Él cumple sus promesas, pero no de la forma en que yo creo y espero, sino en la forma que Él determinó. Y eso es lo importante. Eso es lo único que nos tiene que importar a nosotros de Dios. Él es nuestro protector. Él es el que nos cuida. Él es el que se encarga de nosotros. Miren lo que es el protector. Hace un tiempo, varios años atrás, una amiga abrió una tienda en el mes de diciembre y me dice: Conchita, yo quiero que llegues a la tienda porque te quiero regalar un vestido. Tú sos una buena tierra para sembrar, y ya el Señor puso en mi corazón que te tengo que dar un vestido. Eso fue en noviembre, pero yo nunca llegué porque a mí me daba pena llegar y decirle: vengo por un vestido, ¿verdad? Definitivamente, así que no llegué. Pero fíjese que el 17 de diciembre, yo arreglándome para acostarme, me dice el Señor: mañana te levantas temprano, porque ese día yo les había dicho que el 18 a mis dos hijas que me acompañaran a comprar regalos de Navidad, porque yo no había tenido tiempo de ir. Y le dije: solo tenemos ese día, se levantan temprano porque vamos a ir. Pero el 17 en la noche me dice el Señor: mañana te levantas temprano porque vas a ir con la fulanita a traer el vestido. Eso es lo primero que vas a hacer. Y le digo: Señor, pero si solo ese día tengo para comprar regalos. Ya les dije a mis hijas: sí, vas a ir a comprar regalos, pero lo primero es ir con ella. Entonces les digo temprano: miren, arreglémonos más rápido porque tenemos que ir donde la fulanita que me ofreció un vestido, y me dice el Señor que tengo que ir antes de ir a cualquier otro lugar. Pero mamá, no sé qué, si tú dijiste, sí, que los regalos. Y le dije: pero hay que hacer caso. De repente ustedes hago algo. Iba yo donde mi amiga, cuando les digo a mis hijas: fíjense que como nos vamos a tardar un ratito, entonces mejor voy a pasar al banco y voy a sacar el dinero en efectivo. Así no saqueo, porque en ese entonces todavía llamaban para preguntar las tarjetas, ¿verdad? No había maquinitas como las de ahora. Y entonces voy y saco el dinero en efectivo. Bueno, llegamos donde mi amiga, me probé el vestido, orando estábamos, cuando entra una persona, un hombre, y le dice: mire, ¿qué vale la blusa que está ahí? Que no sé qué. Y entonces ella le dice: ¿y cómo es su novia? Porque era para la novia. Pues más o menos como ellas, y cogió a mis hijas y se las puso así en la espalda para ver si les daba. Bueno, la cuestión dice: sí, quiero eso. Y de repente no sé cómo movió la mano, y en eso entró otro. Cerró la puerta, y como las llaves estaban prendidas en la parte de atrás, echó llave en la puerta, sacan las pistolas. Y le dice a esta amiga: deme todo el dinero. Y ella le dice: no tengo.
le puedo enseñar la boleta, vengo del banco porque es lunes y lo fui a depositar. Y el hombre se descontroló. Y entonces ella se le estoy diciendo que no. Y entonces una de mis hijas la agarró, le puso el brazo y le dijo: fulanita, tranquila, tranquila. Mire, y ahí estuvimos. Pero yo sabía que tenía el dinero en la bolsa, entonces me senté y había una mesa y me trabé la bolsa entre las piernas y la mesa, y yo con los brazos subiditos arriba como que nada. Y entonces de repente ustedes solo sienten un bongón, la bolsa se cayó. Y entonces uno de los hombres se agachó y cuando la abrió, por supuesto que vio todo el dinero ahí. Y mire, agarra el dinero y le hace al otro así. Creyó que era yo, lo estaba escondiendo, ¿verdad? Y entonces yo le digo: ese dinero que usted se va a llevar, le dije, es un dinero bendito, diezmado, le dije. Usted se está robando dinero del Señor. Y solo me vio. Entonces le dice: deme sus anillos. Y ella le dice: pero es que son los de mi matrimonio, por favor no los toque. Y nosotros estábamos orando que no le fueran a robar nada. Está bueno, quédeselos, le dijo. Y en eso dice: estas son las llaves de su carro, me dijo a mí. Y en la vitrina afuera se miraba mi carro y todas en coro: el carro no. Y entonces, pero el que preguntó por las llaves fue el que me había quitado el dinero, que yo le dije que era dinero bendito, el que se llevaba. Y agarró las llaves y las aventó y le dice al otro: el carro no. Y se salieron, echaron llaves, se llevaron las llaves, se llevaron los celulares, se llevaron el teléfono, mire, se llevaron todo, pero no tocaron. Y ella tenía la gaveta abierta con algo que la Sofi le acababa de comprar y ese dinero ni lo tocaron. A ella de verdad no. Y cuando nosotros dijimos el carro no, fue porque pensamos que iban a abrirlo y que iban a meter toda la mercadería ahí. Mire, la cuestión es que como a la 1 de la tarde nos fueron a sacar de ese relajo, pero lo que le quiero contar es cómo el Señor en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar y nos llevó a nosotros, primero, para que ella no estuviera sola, y segundo, me hizo pasar a traer dinero en efectivo, porque ellos se fueron hasta que vieron el dinero. Si ella hubiera estado sola y sin dinero, a saber qué le hacen. Pero miren, no la dejó sola ni un minuto. Ella es una mujer de Dios que ama al Señor. Entonces se dio cuenta cómo nos usó a nosotros para protegerla. El escudo, Dios nuestro escudo, la protegió y nos protegió a nosotros porque no nos hicieron nada físicamente. Entonces no importa lo que nos pase, Él está con nosotros y a nosotros no nos van a tocar, a nosotros no nos va a pasar nada, porque si nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos protege. Eso fue lo que le pasó a Lot. Lot cogió un camino fuera de Dios. Lot lo que nos muestra es que cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, nos salimos de su cobertura, nos salimos de su protección, nos salimos de su provisión, nos salimos de lo que Él es. Así que mire cómo Dios la protegió a ella y nos llevó a nosotros para protegerla. Yo ese día estaba impactada y ella me dice: qué pena tu dinero. Y mis hijas le dicen: ay, Karen, le dice, es dinero, solo dinero. Sí, pero se quedaron sin regalos. Sí, pero la gente cuando no les demos van a entender por qué. Ellas, ¿verdad?, animándola y todo. Y miren ustedes, yo le dije: mira, estoy impactada, le dije, porque yo no iba a venir. A mí me daba pena venir, le dije, por lo del vestido. Pero el Señor me habló anoche que tenía que estar aquí y hoy temprano me lo recordó. Dios ya sabía esto. Y Dios nos mandó para que no estuviera sola. Y me mandó al banco a traer dinero para que se los diéramos y no te fueran a hacer nada. Y si es cierto lo que te estoy diciendo, a mí Dios me lo va a reponer. Miren, al día siguiente de eso me llamó una amiga: Conchita, supimos lo que te pasó ayer. ¿Y cómo lo sabes si yo a nadie se lo he contado? Porque mi vecino es fulana de tal. Y la vecina me contó lo que pasó y estaba afligida por su amigo. Y cuando le pregunté quién era, eras tú. ¿Podés venir a tal lugar? Queremos orar por ti, me dijo ella. Y cuando yo llego, habían juntado una ofrenda ante un montón de gente y yo tenía 3 veces lo robado. Miren, se da cuenta
Les cuento este testimonio porque es impresionante cómo Dios nos cuida, cómo Dios se preocupa por nosotros, cómo Dios nos va a usar para cuidar a otros también. Él es el escudo, Él es el protector. Pero muchas veces a nosotros nos pasa como le pasó a Abraham. ¿Y qué fue lo que le pasó a Abraham? Se dejó llevar por sus pensamientos y eso se volvió temor. ¿Por qué? Porque los pensamientos crean sentimientos y los sentimientos crean actitudes. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que nosotros estamos llenos de temor en el corazón por cosas pasadas, experiencias pasadas? ¿Cuánta gente, tal vez alguna persona quebró económicamente su empresa y ahora ya no se atreve a volver a comenzar? ¿Cuántas personas tuvieron una experiencia de un fracaso por otra persona y no logran salir de ahí? ¿Cuántas personas de pequeños les decían: ay, sos un tonto, no servís para nada, vas a fracasar en la vida? Y siguen oyendo esas palabras y no han hecho nada de su vida porque esas palabras como que ataron a las personas y no nos dejan avanzar. El temor paraliza. El temor paraliza. El temor no nos deja movernos. El temor nos hace pensar en tantas cosas. Mire, hay gente con tantas capacidades, gente que podría estar perfectamente bien en todo, pero el temor no los ha dejado avanzar porque el no servís para nada es lo único que tienen en la mente. Lo oyeron hace 20 años, pero siguen atrapados por esa palabra. Y Dios nos dice: no temas, no temas, no temas. Tu galardón va a ser grande, tu recompensa va a ser poderosa. Tu recompensa viene de mí, yo tengo planes. No temas. Ese es nuestro Dios. Pero mire la otra palabra que le dice: tu galardón será grande, o sea, tu recompensa. ¿Por qué le está diciendo tu recompensa va a ser grande? Él tenía miedo. ¿Qué va a pasar con la herencia? ¿Qué va a pasar con lo que tengo? Pero el Señor le está diciendo en ese momento: lo que tú vas a recibir es grande y es poderoso. ¿Por qué es grande y por qué es poderoso? Lo acabamos de leer en el capítulo 14. Cuando Él llega con los reyes de Sodoma, de Gomorra y los otros reyes a entregarles el botín y a entregarles a los prisioneros, dice que apareció Melquisedec. Melquisedec era un rey, era el rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando viene, dice la palabra del Señor que lo bendijo. Mire, dice el versículo 18 del capítulo 14: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire, le dio el diezmo del botín. Pero fíjese algo importante: Abraham le dio el diezmo después que lo bendijo. Así que Abraham no fue a darle el diezmo para que Dios lo bendijera, sino por gratitud de lo que Dios había hecho. Y cuando nosotros venimos y damos nuestro diezmo por gratitud que Dios nos da trabajo, por gratitud que Dios nos da provisión, entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que el Señor le está diciendo: tu galardón es grande. Porque Él hizo una cosa más. Mire lo que Él hizo. Dice que vino, mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 21: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, déjame a todos los que sacaste de la cautividad, gracias por rescatarlo, quédate tú con la plata y quédate tú con lo demás, quédate con el botín. Y mire lo que le dijo a Abraham. Respondió Abraham al rey de Sodoma:
he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahí él está reconociendo que el que venció en la guerra fue Dios, que el que merece las cosas es Dios, pero sobre todo está reconociendo que de Dios viene lo que él tiene. Cualquiera dice, me aprovecho ahora. Él dijo, nada, porque yo levanté la mano, o sea, yo juré por Dios que yo no voy a tomar nada de lo que tú me des, porque a mí el que me va a enriquecer es Dios. Oiga las dos cosas que él hizo: diezmó y confesó quién es su proveedor. Y ahora Dios le está diciendo, tu recompensa será grande. Se pudo haber quedado con todo y enriquecerse impresionante. Si la gente corrupta entendiera eso, qué diferente fueran las naciones, ¿no es cierto? Y ahí fue donde Dios le dijo, tu recompensa, tu galardón va a ser grande, porque ahora entiendes de dónde vienen las riquezas. ¿Quién da el poder para hacer riquezas? Él dependía de Dios, no dependía de las personas. Entonces, fíjese que a dónde quiero llegar yo con este pasaje tan glorioso. 1, Él es nuestro escudo. 2, es realmente el que nos provee, el que nos da las recompensas de las cosas que hacemos, porque recompensa es una retribución que una persona recibe por algo que hizo. ¿Y qué hizo él? Diezmó y confesó quién es su Dios, quién es su proveedor. Y lo declaró delante de todos y no cogió, pero ni una pita de correa, como dijo él. Imagínense lo que sintió Dios cuando vio esa fidelidad, esa fe, esa confianza en Dios. Pero ahora está temblando, ahora está ansioso, ahora tiene miedo, ya se puso a pensar, Dios mío, ¿y qué va a pasar? Me pude haber muerto, y entonces, ¿dónde está lo que me prometiste? ¿Dónde está lo que hiciste? Y Dios le dice, yo creé las estrellas de la nada y te voy a dar unas miles de personas que van a ser tu descendencia de la nada. Bueno, dele gracias a Dios por la nada que tiene, porque ya le dio algo a Dios para que Él pueda hacer algo. Si nosotros entendiéramos eso, si nosotros nos diéramos cuenta de eso, qué diferente fuera nuestra vida. Señor, si mi vida está en tus manos, no importa, yo empiezo de la nada, porque en esa nada estás tú, y ahí es donde tú vas a hacer tu obra. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Pero mire algo maravilloso y glorioso y perfecto, cuando Él le dice, ¿y cómo voy a saber yo que es cierto lo que me estás diciendo? ¿Cómo voy a saber que es cierto? ¿Verdad que me vas a dar una gran nación? Mi descendencia va a ser una gran nación y mi recompensa grande. Y es donde Dios le dice, trae animales, porque voy a hacer un pacto contigo. Y Él hace un pacto con Abraham. En ese momento lo que le muestra son las estrellas, para que tenga algo de que recordarse siempre. Si vuelve a tener temor, no, Señor, como las estrellas, tú eres mi escudo, tú eres el que me cuida, tú eres el que me provee, tú eres el que me das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, salí al cielo a contar estrellas, para recordarse. Sí, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que necesitamos que la mente se vaya por otro lugar, el pensamiento. Entonces me imagino que contaba estrellas, porque eso fue lo que Dios le hizo, fijarse en las estrellas para tener un parámetro. Pero usted dirá, pero ¿y nosotros ahora? ¿Y nosotros ahora qué tenemos? ¿También vamos a seguir contando estrellas? Eso era para Abraham. A nosotros ahora nos dio a Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Cómo lo sé? Porque dice la palabra del Señor en el versículo 18 del 14:
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Usted cree que eso está aquí por casualidad? El que hayan puesto que sacó el pan y el vino. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la última cena? Él vino y tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado. Pero cuando levantó la copa dijo, ¿qué dijo? Esta es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso, mis amados? Cuando usted hace el estudio de pactos en la Biblia, usted se va a dar cuenta que solo hay un pacto. Lo que sucede es que el Señor nos da lo que llamamos una revelación progresiva. Cada vez que usted lea algo de pacto, Dios le está dando una imagen más de lo que es el pacto. Por ejemplo, usted sabe que David y Jonatán hicieron un pacto. ¿Y cómo hicieron el pacto? Se cambiaron las vestiduras. Jonatán le dio a David su vestidura de príncipe y David le dio su vestidura de guerrero. ¿Qué pasó con Cristo? Vení, por favor. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz del Calvario? Dice la palabra del Señor que vino el Padre. Vení, mi amor. ¿Qué hizo el Padre? A ver, uno enfrente del otro. El Padre tomó el pecado de nosotros y lo puso sobre Cristo. Y tomó la gracia de Cristo y la puso sobre nosotros. Hubo un intercambio divino. ¿Se da cuenta? Mi pecado ahora es de Él, pero su perdón, su gracia, su favor ahora es nuestro. Ahí estamos viendo el pacto, ¿me entienden? Cómo el Señor nos va enseñando lo que es el pacto. Gracias. Ahí podemos verlo nosotros. Así es como Él lo va haciendo. Y usted va a ir estudiando y usted se va a dar cuenta hasta que llegamos a la última cena, donde el Señor dice: este es mi sangre del nuevo pacto. Y recuérdense que ya hemos hablado que cuando dice nuevo pacto, no está diciendo que el Señor rompió y destruyó el pacto que hizo con Abraham y que hizo con Moisés, porque son pactos sempiternos, son eternos. Entonces, ¿qué pasó? Jeremías 31 al 34 dice: voy a hacer nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este va a ser el nuevo pacto que yo voy a hacer con ellos. Ese nuevo pacto, esa palabra nuevo, no quiere decir que destruyó lo otro, quiere decir renovar. La palabra que utiliza es la palabra Hadash. La palabra Hadash significa renovado, renovar. O sea, como ellos invalidaron el pacto, a través del nuevo pacto, o sea, el pacto renovado, Cristo lo que va a hacer es renovar el pacto, dándole otra vez validez, haciendo que nuevamente vuelva a cobrar vida ese pacto. Y la gente empiece a caminar en ese pacto. ¿Y en qué consiste el pacto? Dice la palabra del Señor en Jeremías 31: voy a escribir mi palabra en la mente y en el corazón de ellos. Voy a perdonar sus pecados. No me voy a recordar más de sus pecados, dice. Y nadie le dirá a su hermano: conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Él se va a revelar. Y a través de Cristo Él se revela a nosotros. Entonces nosotros estamos viendo que porque Él fue fiel a Dios, que porque Él llegó y dio un diezmo y vino y renunció a quedarse
con lo que no le correspondía quedarse, aunque por la guerra y de acuerdo a las costumbres le pertenecía, pero él sabía que no, porque a él solo Dios le iba a proveer. A causa de eso es que el Señor provocó este pacto. El pacto fue porque le dijo: tu remuneración va a ser grande. ¿Por qué? Por eso que él hizo. Mis hermanos, que no nos dé miedo diezmar. Y que no nos dé miedo no recibir lo que no nos corresponde. Si Dios se lo manda, recíbalo, porque Dios se lo está enviando. Pero si no, haga a un lado las cosas. Porque aquí estamos viendo ahora el pacto renovado. En Cristo Jesús se le vino a dar validez otra vez a ese pacto. Y Dios fue tan maravilloso que Él dejó el pacto, lo dejó con Abraham para que no digan que era de la ley. Pero ¿sabe algo? El diezmo también es de la gracia, no es de la ley. Mire dónde diezmó. Y ustedes se recuerdan que cuando Jacob sale huyendo de la casa de su padre, porque fue cuando engañó al papá y al hermano, y el hermano jura matarlo, él sale corriendo y llega a Luz, que después le cambia el nombre a Betel. Ahí es donde Dios le dice que el pacto va a ser con él y su descendencia. Él ve los cielos abiertos, ve ángeles que suben y bajan en escaleras. Y Dios le hace la promesa que con él va a hacerlo. Y entonces al final de ese pasaje, usted se recuerda que viene Jacob y le dice a Dios: si tú me llevas con bien y tú me prosperas y tú me bendices y me regresas con bien a la casa de mis padres, yo te voy a dar el diezmo de todo. Mire desde dónde viene el diezmo. Y hay mucha gente que hoy dice que el diezmo es de la ley. El diezmo no es de la ley, quedó establecida dentro de los mandamientos de Dios, pero vino desde Abraham. Y si usted mira Malaquías 3, en Malaquías 3, usted va a entender por qué le dice a Abraham que va a ser grande la recompensa que él va a tener. Porque el Señor dice en el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces estamos viendo por qué va a ser grande su recompensa, lo que él va a recibir de parte de Dios, el diezmo. Y no se quedó con nada. Y entonces está diciendo: voy a abrir las ventanas de los cielos. Dice, si ustedes van a Deuteronomios 28, del versículo 15 en adelante, donde habla de las maldiciones, dice que los cielos serán de bronce. Bronce es juicio. O sea que cuando alguien en escasez, no encuentra trabajo desde hace años y tienen problemas bien tremendos y demasiadas deudas, yo le digo a la gente: diezme. Es que no me alcanza, es que no tengo. Es que por eso no le alcanza y por eso no tiene. ¿Por qué? Porque hay juicio sobre las finanzas y están cerrados los cielos para que venga la bendición y la provisión. Está diciendo: voy a reprender al devorador por ustedes. O sea que alguien viene, puede orar por mí porque mire mi situación económica. Y eso se lo oía un predicador decir. Dice que lo primero que él dice es: perdone, hermano, usted diezma. Y si me contesta que no, le digo: perdone, no puedo orar por usted. Y cuando me dicen: ¿pero por qué? Le digo: porque la Biblia es muy clara, el único que reprende al devorador es Dios. Yo puedo reprender, yo puedo atar, yo puedo hacer lo que usted quiera, pero no va a pasar nada. Porque el que reprende al devorador, el único que tiene ese derecho legal es Dios. ¿Por qué? Porque le estamos robando. Y dice: los van a llamar tierra deseable. ¿Por qué? Porque el fruto del trabajo nuestro no va a ser escaso.
Entonces des en cuenta todo lo que Dios hizo con ese pacto. Porque a veces nosotros no escudriñamos y no nos damos cuenta verdaderamente lo que Dios quiere hacer. Pero Dios está diciendo, de la nada voy a hacer todo. Tu galardón va a ser grande. Y yo voy a ser tu escudo. ¿Se da cuenta realmente lo que está hablando el Señor? ¿Se da cuenta de lo que Él está diciendo que va a hacer en nuestras vidas? ¿Se da cuenta cómo Dios es nuestro protector, es nuestro proveedor, es nuestro ayudador? Y eso es lo único que nos tiene que importar, pero lo único que Él quiere es obediencia, porque Dios pudo retribuir de esa manera a Abraham, porque Abraham fue obediente, fue fiel, hizo lo que sabía que tenía que hacer. Y estamos viendo la diferencia entre la familia de Abraham y la familia de Lot. Nosotros sabemos tristemente cómo terminó la familia de Lot. Sus hijas cometiendo incesto con él. Tuvieron hijos de su padre y fueron maldecidos. Pero nosotros vemos lo que pasó con la descendencia de Abraham hasta el día de hoy, Israel. Aquí se trata de que nosotros vamos a bendecir a nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Se trata de que si sembramos la verdad en el corazón de nuestros hijos, sabemos que hay un escudo que los va a proteger y un Dios soberano que les va a proveer. Y de eso se trata el pacto. De eso precisamente se trata el pacto. Estábamos en pecado, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, sin Dios, sin esperanza. Pero cuando vino Cristo, Él permitió que en ese pacto renovado entráramos también nosotros los gentiles. Y ahora ya no somos gentiles, ahora somos hijos del Altísimo.